bendiga. Amén. Vamos a ir a San Juan capítulo 16 y Primera de Tesalonicenses capítulo 1. San Juan capítulo 16. Mira, San Juan capítulo 16, versículo 13. A medida que lo van encontrando, por favor, se van poniendo de pie. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Amén. Amén, Señor. Dice así la palabra del Señor. San Juan 16, capítulo 13, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Amén. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Él me glorificará, Amén. porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, Amén. Padre. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Amén. Amén, Señor. Pero por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Señor, amén. 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 Esto es una profecía, hermano. Amén. Gracias, Amén. Señor. Ahora, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, Amén, Señor. sino también en poder, Amén. Amén. en el Espíritu Santo y Amén. en plena certidumbre, Amén. como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. O Gracias, sea, Padre. aquí le está diciendo, ustedes fueron testigos del poder que había en las palabras que nosotros hablábamos a vosotros. Amén. No eran solo palabras, sino que eran poder Amén. en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Amén, Padre. Habiéndole dado Padre. lectura a tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Ahora Señor. queremos, Señor, que tu palabra sea revelada, Padre Amén. Sí, Santo. Padre, amén. Y tu palabra tiene que ser revelada en este tiempo Amén. presente, Amén, Padre. Señor, amén. Oh Señor, gracias, Señor, porque 7 sellos, Señor, han sido revelados, Padre Santo, Amén, para Padre. nosotros. 7 truenos han tronado, Amén, Señor Señor. amado. Amén. La voz de Dios hablando al pueblo, Padre Amén, Santo. Señor. Por eso te agradecemos, Señor amado, porque tú, Señor amado, tu voz de arcángel, Señor, ha Gracias, Señor. hablado en medio de tu pueblo, Amén, Señor Señor. amado. Gracias, Señor, porque vino, Señor amado, el profeta de Dios, Señor amado. Gracias, Oh, Señor, Padre. trayendo, Señor, la palabra de Dios para este tiempo, Señor Amén, amado. Señor. Oh, Señor, bendícenos, Señor amado, y que podamos, Señor, entrar en tu presencia, Gracias, Señor. Amén, Padre. Bendícenos en el nombre de Gracias, Jesucristo, Señor. nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Nuestro entendimiento. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Como tema para el día de hoy, el poder de la dinámica sobre la mecánica en los hijos de Dios. Así es, Señor. Amén. 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 Ahora podemos decirlo de la siguiente forma: el poder de la dinámica del Espíritu Santo sobre la mecánica, palabra, en los hijos de Dios. Amén. 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 Sí, Padre. Amén. Ahora quiero leerles antes de comenzar en el mensaje: la simiente no heredará con el forro. Así es. Amén. Amén. Esto fue publicado en el año 65, dice así: como la ciencia, ellos encuentran la mecánica y las leyes de la naturaleza, pero ellos no saben lo que es la naturaleza, no conocen la vida de la naturaleza. Así es, Señor. Es Dios, dice. Amén. Así que la mecánica sin la dinámica no sirve. Oh, Amén. Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Señor, amén. Amén. Ahora, para un teólogo, lo que nosotros vamos a hablar, ellos lo van a rechazar rotundamente. Así es, Amén. Señor, Amén. Señor,
a ver, hay en el mundo pentecostal hay un grupo llamado los bautistas. Y ellos, para que ustedes sepan, son un grupo teológico Así es. Amén. sacado de los pentecostales. Sí, amén, sí. Ellos, los bautistas, ellos empezaron a escudriñar las escrituras y vinieron grandes teólogos, grandes hombres de ciencias en cuanto a las escrituras, y entonces ellos, en base a su teología, a su conocimiento, ellos empezaron a tratar, hermano, de descifrar lo que quería decir la palabra de Dios. Así es, Amén. amén. Y aquí en el mensaje hay grupos bautistas que también estudian la palabra, estudian el mensaje, conocen cada cita del profeta. Así es. Pero ¿cuál era el problema del grupo bautista? Que ellos rechazaban el poder dinámico del Espíritu Santo. Amén. Y en el mensaje también hay gente que rechaza el poder dinámico del Espíritu Santo. Amén. Señor, amén. Sí, Padre, amén. Amén. Ahora, hemos visto durante estas semanas pasadas, hemos hablado sobre la espada del gran Amén. rey, ¿cierto? Sí, amén. La espada, la mecánica. Hemos estado hablando una serie de mensajes en referencia a lo que es la palabra de Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. Hemos visto que la espada es la palabra. Amén. Y sabemos que una espada sin un hombre o una mujer que la sepan utilizar, esa espada no tiene poder. Es verdad, Amén, Padre, Padre. amén. Sí, Señor. Hablando naturalmente, hermanos, si usted tiene una espada y va a practicar esgrima, si usted no conoce los conocimientos básicos de la esgrima, usted no puede utilizar la espada. Y si la utiliza, usted es derrotado instantáneamente Así por es. su oponente. Amén. Así es, amén. Amén. Amén, Sí, Señor, es verdad. Por eso se necesita la espada y conocer el poder que hay detrás de la espada. Amén, Padre. Aleluya, Amén. Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora, ese poder no está en el hombre ni en la mujer, Así es, Señor. sino que ese poder está en el Espíritu Santo. Amén. Que hace que la palabra cobre vida. Amén. Amén, Señor, amén. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, sabemos que Jesucristo era el cumplimiento profético de todas las escrituras. Amén. Así es, Señor, amén. Jesucristo vino a cumplir toda la palabra profética. Amén. Señor, amén. Miren el mensaje Israel en el Mar Rojo. Jesucristo, el hermano Rajan dijo lo siguiente: yo creo en la deidad de Jesucristo. Dios, Amén, Padre. Amén. ¿Sabía usted que hoy en día, Así es. dentro del mensaje, rechazan la deidad de Jesucristo? Así es. Amén. Como decía el hermano Claudio recién, Amén. ya ahora piensan que el hermano Branham es el nuevo nombre. Amén. Así es. Amén, Señor. Amén. Usted sabe, ismos tras ismos atacándole a la novia. Así Amén. es. Y la novia, como tiene la espada, Amén. y no tan solo la espada, tiene el Espíritu Santo, Amén. Amén. no va a ser engañada. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, Señor, amén. Bueno, sigamos. Amén. En el mensaje Israel, el hermano Rojo Abraham dijo lo siguiente: yo creo en la deidad de Jesucristo. Él era más que un profeta. Amén. Amén. Él era más que un buen hombre. Amén. Él era Dios velado en carne. Amén. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Dios en Cristo, Amén. reconciliando consigo al mundo. Eso es lo que Él era. Estamos en eso dentro de entraremos en eso dentro de unas noches. ¿Quién era Él? Es por eso que ustedes, miren, pongan atención, no pueden tener fe porque no saben quién era Él. Así es, Señor. Amén, amén, amén. Sí, ¿Se da es cuenta? verdad. El hermano Raja estaba descubriendo, hermanos, que Señor. mucha gente no creía en Jesucristo. Amén. Por eso no podía
Porque Cristo es la palabra. Amén. Señor, Gloria a Dios. aleluya, Ahora Padre. Juan, Gloria a ti, Señor, amén. el libro de San Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que cuando hablamos de Dios hablamos de un ser supremo. Amén, Padre, amén. 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 Y la Biblia dice que Jesucristo era el verbo. Amén. Y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo era con Dios. Amén. Amén, Señor, Aleluya, amén. Padre. ¿Quién nos quiere decir este texto bíblico? Veamos lo que dice el profeta. Miren, todo lo que Dios era en la columna de fuego, Él, la columna de fuego, Dios, ¿cierto?, lo vació en su Hijo Jesucristo. Amén. Lo creo, En Padre. Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Amén. La Biblia Santo es dice tu nombre, Padre. que Dios mismo, Jehová, el poderoso, el escudo, todos sus nombres redentivos, Jehová Jireh, Elohim, Jehová Sama, Jehová Rafa, Jehová Jireh, todo lo que estaba allá en el Antiguo Testamento lo vació en Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La Biblia, gloria a Dios, la Biblia lo llamó, Amén, Señor, amén. la Biblia lo llamó Emanuel, Amén. Dios con nosotros. Sí, Señor. Amén. Amén. Dios. Ahora, cuando Jesucristo entró a escena, a Jesucristo lo podían tocar, Amén. lo podían ver. Amén. Ellos recibieron sanidad de parte de Él. Amén. Amén. Todo el poder de Dios estaba en Él. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre. Podemos ver a la luz de la palabra que Él con su palabra detuvo la tempestad. Amén. Con su palabra levantó los muertos. Amén. Con su palabra los endemoniados fueron liberados. Amén. Señor. Gloria a Dios. Él era la palabra. Amén. Y no tan solo la palabra, sino que a través de Él fluía poder. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Oh, Amén. Gloria a aleluya. Dios para siempre. Amén, Amén, amén. Señor. Ahora en Juan, capítulo 1, versículo 2, siguiendo este texto dice: este era en el principio con Dios. Así Gloria es, a Dios. amén. 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 O sea, siempre estuvo ahí, hermano. Amén. Amén, Señor. Mire, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Amén. En otras palabras, cuando un científico inventa la computadora, Dios la creó en realidad. Amén. El científico solamente la descubrió. Correcto. Amén. Los médicos solamente descubren, ¿cierto?, cómo sanar al enfermo. Pero es Dios quien sana al enfermo. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros como creyentes creemos en un Dios sanador. Amén. Gloria a Dios. Él estuvo allá en el principio de la creación haciendo todas las cosas, dice la Biblia. Amén. Señor, Sí, Señor. aleluya. Amén. Ahora, Cristo, Él fue el que habló y comenzó la creación. Él habló y todo vino a existencia. Amén. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo era la palabra. Así es, Padre, amén. Amén. Esa palabra creadora que daba vida. De hecho, la Biblia, hermano, en Génesis capítulo 1, cuando Él habló, Él dice que todo traiga frutos según su género. Amén. Amén. Así Amén. es, Señor, amén. Ahora, nos damos cuenta, hermano, que al leer las Escrituras, un hijo de Dios, a Él no se le presenta la palabra. Él nace con la palabra. Amén. Amén. Señor, Amén. Señor, amén. Génesis 26, versículo 5, Dios hablándole a Isaac, el hijo de Abraham, Dios le habla y le dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, Amén. mis mandamientos, Amén. mis estatutos y mis leyes. Hermanos, Amén, Señor. si nosotros
fuésemos literales, nos daríamos cuenta y diríamos, bueno, pero es un poquito. ¿No fue Moisés el que hizo las leyes? Amén. ¿El que escribió las leyes? Amén, Señor. Si fuésemos literales, Amén. si fuésemos bautistas, si fuésemos teólogos, nos confundiríamos. Amén. Así es, Es Señor. cierto, Amén, Padre. amén. Amén. Abraham nunca tuvo una Biblia como nosotros. Amén. Las leyes fueron dadas a Moisés aproximadamente 450 años después. Amén. Oh, Señor, aleluya, Padre. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuáles Amén. leyes guardó Abraham? Amén. Amén. Todos estos misterios ocultos están guardados en su palabra. Amén. Usted sabe que la novia de Cristo fue engendrada antes de la fundación del mundo. Amén, Amén, Señor. Señor, amén. Eso quiere decir que siempre la novia le perteneció. Amén. Amén. Ahora, la Biblia dice que nosotros, la novia, estuvimos junto a él creándolo todo. Amén, Amén. Señor. Así es, Señor, amén, Señor, amén. Eso significa que la novia es novia palabra. Amén. Padre, Amén. amén. Sí, Señor. La palabra está en nosotros desde antes. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Mire, Gracias, Padre. Proverbio 8:25 dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, mire la parte femenina, ya había sido yo engendrada. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Amén, Dios. Señor. Fíjese que el mundo católico, Sí, Señor, amén. el mundo pentecostal, ellos dicen que este texto se refiere a Jesucristo. Jesucristo femenino. Amén. Lo calza, Padre. Es un error teológico, hermano. Amén, Señor. Pero ahora tenemos una revelación profética. Sí, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por siempre. Ahora, vamos a ver si la novia estaba o no estaba creando. Si la novia estaba o no estaba haciendo las estrellas, los cielos, las lunas, los soles. Mire, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Amén. Mire, ponga atención, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Gloria a Dios. Mire, ponga atención, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Amén. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando formaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, Amén. cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, Amén. 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 cuando establecía los fundamentos de la tierra. Mire, ponga atención, con él, masculino, Amén. estaba yo, Amén. usted, Amén. ordenándolo todo. Amén. Señor, aleluya. Y era su delicia de día en día. ¿Quién es la delicia de Dios? ¿No es su novia? Amén. Padre. Gloria a Dios para siempre, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Ahí estábamos nosotros, hermanos, Amén. junto al Verbo de Dios, junto a Amén. Jesucristo. Amén. Antes de que todas las cosas fuesen creadas, siempre estuvimos con Él. Amén. 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 Por eso es que Abraham conocía los estatutos, Amén. los mandamientos y las leyes. Amén. Gracias, Padre, amén. Amén. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros que estuvimos allá en el principio? ¿Cómo podemos saber si siempre hemos sido parte de Él? Oh, mi Dios. Primera de Corintios 2, versículo 16 dice, Amén. porque ¿quién conoció la mente del Señor? Una pregunta que hace aquí Pablo. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Amén. Oh, Señor. Señor, Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. La única forma de vivir para Cristo, amar su palabra, creer su palabra, la Amén. única forma de decirle Señor, Amén.
y actuar como Él y vivir para Él es teniendo la mente de Cristo. Así es, Padre. Amén. 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 Aleluya. La Biblia Amén, dice Señor. que no cualquiera le puede decir a Jesús el Cristo, sino es a través del Espíritu Santo. Así es, Padre. Amén. Tiene que ser una revelación, hermano. Amén. Ahora sabemos que Cristo era la palabra, pero dentro de Cristo había algo que hacía que esa palabra que Él hablara tuviese poder. Amén. Porque nosotros nos dimos cuenta, hermano, que cuando Él habló en el principio de la creación, esa palabra fue una palabra creadora. Amén. Y para poder crear de esa forma, la palabra tiene que llevar poder. Amén, Así Padre. es, Señor. Miren, los apóstoles estaban con Cristo. Ellos empezaron a conocer la palabra que Él estaba hablando. ¿Ves? Sí, Señor. La palabra que Cristo estaba hablando era un misterio. Amén. Amén. Así es, Padre. Amén. Jesucristo les habló a ellos de misterios ocultos, parábolas que no podía entender el resto, Amén. Señor. ni siquiera ellos, pero Jesucristo se las revelaba en secreto. Así es. Ellos vieron sanar enfermos, vieron que Jesucristo detenía el viento, Sí, Padre. vieron ellos que Jesucristo sanó endemoniados, Amén, Señor. y ellos no lo podían hacer. Así es, Señor. Oh, Señor, aleluya. ¿Cuál era el misterio? ¿Cómo Jesucristo podía hacerlo, pero ellos no podían hacerlo? Jesucristo a ellos en privado les dice lo siguiente: pero recibiréis poder Amén. cuando haya venido sobre vosotros Amén. el Espíritu Amén, Santo. Amén. Amén. Hechos capítulo 1 versículo 8. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Ellos estuvieron ahí, hermanos. Amén, Señor. Conocieron a Jesucristo durante 3 años y medio conociendo la palabra. Amén. Oh, Vieron el poder que había detrás de la palabra. Señor. No tan solo estaban viendo la palabra, sino que también el poder de la palabra. Amén. Amén, Padre. Amén, amén. Amén. En el mensaje Ya ha salido el sol. Es un tremendo mensaje, Sí, hermano. amén, sí, Amén. Señor, Los amén. invito a leer el mensaje Ya ha salido el sol. Amén. Para que ustedes puedan entender qué es lo que es la mecánica y qué es lo que es la dinámica. Amén. Señor. Oh, hermano, qué tremendo, hermanos. Cuando hay, hermanos, gente, hermano, que piensa que la palabra lo es todo, palabra, 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 y usted le habla de dinámica y la tratan de diablo. Correcto. Así Amén. es. Amén. Amén. No, porque ellos no pueden ver más allá, hermanos. Amén. Y eso le ocurrió a los fariseos de aquel entonces, hermano. Amén. Ellos tenían la palabra, ellos tenían los libros proféticos, ellos tenían los escritos de Moisés, pero no tenían la dinámica de la palabra. Amén. 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 Mire, el mensaje ya sabe por qué el profeta fue rechazado por los pentecostales. Porque él habló de estos misterios y esto los confundió a ellos. ¿De qué está hablando? Amén, Señor. Mire, el mensaje Ya ha salido el sol. Cuando esta vida mora en usted, ella es la vida potencial. Amén. Si usted ha recibido este Espíritu Santo, como lo recibieron en el día de Pentecostés, ellos eran la mecánica. Amén, Señor. Los discípulos eran la mecánica de aquel entonces. Jesucristo ya había sido elevado. Y ellos andaban con la palabra que habían aprendido del Mesías. Amén. Así es, Señor. Entonces, ellos eran la mecánica de aquel entonces. Así es. Amén. Ellos eran la mecánica y faltaba que cayera la dinámica. Amén. Amén. Ellos habían Amén. creído. Ustedes saben lo que dicen nuestros buenos amigos bautistas, que cuando creemos es cuando recibimos el Espíritu Santo. Amén, Y los sí. pentecostales dicen exactamente lo mismo. Amén, sí. ¿No es así? Señor. Amén. Amén. Porque de hecho Pablo le dice, recibiste el Espíritu Santo cuando Amén. Amén. Correcto. ¿Cuándo lo creíste? Amén. Amén. Es una pregunta, ¿ves? Amén. Pero miren, y ellos se quedan, bueno, entonces el Espíritu Santo se recibe cuando uno lo cree, pero Amén. no es así, hermano. Amén, es cierto, Padre. Veamos lo que dice el profeta. Recibimos, pero esto acá, en el día de Pentecostés ya habían creído y todavía no habían recibido el Espíritu
Amén, es cierto. Ellos Amén. andaban con Jesucristo, sabían que era el Mesías, pero aún ellos no recibían el Espíritu Santo. Amén. Sabían quién era la Amén. palabra, sabían que Él resucitó a Lázaro, sabían que Él liberó al endemoniado, sabían que Él había detenido el viento, la tempestad. Amén. Amén. Pero ellos todavía no recibían el Espíritu Amén. Santo. Amén. 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 ¿Están entendiendo? Amén, Amén. sí, Señor, amén. Ahora, en Hechos capítulo 19, hay otros que habían creído, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Pablo les hizo aquella pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Ellos tenían la mecánica colocada por un hombre llamado Apolos, Amén. un tremendo teólogo. Amén. ¡Qué hombre más poderoso en la palabra! Sí, Señor. Pero Apolos, ni siquiera él tenía el Espíritu Santo. Correcto. Amén, Amén. Padre, Amén. 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 Apolos los estaba instruyendo en la palabra. Podían probar por la Biblia que Cristo era el Mesías. Amén. Es cierto, Padre. Amén. Ellos tenían la mecánica. En verdad, Cristo era el Mesías. Amén. Ellos lo sabían. Pero Pablo les dijo: pero ustedes todavía no tienen el Espíritu Santo. Amén. Es Amén. cierto. Amén. Amén, amén. Amén. Por eso es que al hermano Branham lo odiaron, hermanos. ¿Por qué odiaron a Jesucristo? Porque él era la mecánica y la dinámica. Amén. Amén, Señor. Amén. Y los fariseos querían tener la dinámica. No, ellos solamente querían la mecánica nada más. Amén, sí. Amén. La mecánica que ellos tenían. Amén. Correcto. Amén. 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 ¿Cuál mecánica? Sus dogmas, Claro. Amén. Amén. su doctrina, sus ismos. Amén. Mensaje: ya ha salido el sol. Párrafo 137 dice: pero de repente estaban los discípulos ahí, palabra. Amén. Ellos estaban creyendo. Yo lo vi cuando él detuvo el viento. Yo lo vi cuando él detuvo la tempestad. Yo lo vi caminar sobre las aguas. Amén. Yo lo vi hacer todos esos milagros. Yo estuve ahí con los canastos cuando multiplicó los panes y los peces. Yo lo vi. Ellos tenían la mecánica de él. Amén. Pero de repente bajó la dinámica sobre Amén. ellos. Amén. Amén. Sí. ¿Y qué hizo? No solamente les llenó de su espíritu interior, sino que también vivificó la palabra. Amén. Amén, Padre. Amén. Amén. Sus cuerpos fueron vivificados. Amén. Ya no fueron más cobardes. Amén. Salieron ahora directamente a encarar a la multitud. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Varones judíos, los que habitáis en Jerusalén, dijeron, cuando antes de que bajara la dinámica, ellos solamente eran unos cobardes con la mecánica. Así es, Padre. Amén, amén. Ah, hermano. Amén. Tenemos un caso, hermano, que cuenta el hermano Branham, hermano, y lo cuentan los diarios, porque él se enteró por los diarios, hermano, cómo le realizaron. Cómo es que cuando fue Billy Graham, fue a una parte de allá de África, me parece que fue. Amén. Y unos musulmanes le dijeron: bueno, si tu Dios es Dios, bueno, sana a estos enfermos. Y entonces Billy Graham, un bautista, ¿cierto? Amén. Entonces, porque pentecostal era el otro Oral Robert, ¿cierto? Billy Graham, un bautista, entonces dice que de noche salió, tomó un pasaje y volvió a Estados Unidos. Así es. Temeroso, porque él sabía, él tenía la mecánica, podía hablar, traer grandes multitudes, pero no tenía la dinámica. Amén, Amén. amén, Padre. Amén. Amén. Pero cuando fue el hermano Branham, ¿cierto? Entonces él se paró y entonces estaban ahí, se pararon en primera línea, hermano, todos aquellos líderes. Y ellos estaban rechazando lo que él estaba diciendo porque ellos eran musulmanes y habían chiitas, dice, habían de diferentes religiones. Así es. Entonces, cuando él se paró, entonces él empezó: ustedes dicen que yo soy un falso parado aquí y que ustedes son unos verdaderos. Bueno, aquí hay un hombre ciego, si no me equivoco era, ¿cierto? Vénganlo ustedes, sánenlo. Sánenlo con su religión. Y entonces yo inmediatamente dejo el cristianismo y me convierto a su religión. Amén, amén.
Y todos, dice el hermano Branham, dice, y todos se enmudecieron. Así es, Señor. Todos aquellos líderes, aquellos maestros se enmudecieron. Y su gente, el pueblo que ellos les predicaban, decían, bueno, ¿qué está pasando con mi líder? Oh, Dios, así es. ¿Por qué no se levanta y va y ora por ese enfermo? Pero ellos estaban callados porque ellos no tenían dinámica de Dios. Amén, amén, amén. Amén, Señor. Entonces, ahí, hermano, y todo esto está ahí registrado, hermano. Amén. Como cuando el hermano Branham fue y oró por esa persona, y esta persona, hermano, fue sana. Amén. Amén. Totalmente sana. Y los que estaban ahí, hermanos, pudieron ver. Y entonces mucha gente, hermano, aceptó a Cristo. Amén. Porque dieron un poder dinámico detrás de la palabra. Amén. Amén. Amén, amén. Aleluya. Ahora, hay muchas personas que creen que tienen el Espíritu Santo. Correcto, amén, ¿Por amén. qué? Señor. Bueno, yo tuve un sueño. Amén, Señor. Yo hablé en lengua, yo tuve una sensación. Pero eso no es así. Así es. Amén, Padre. Amén. Eso es solo la lluvia. Amén. Así Amén. es, Es la Padre. manifestación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora Jesucristo dijo que la lluvia cae sobre justos e injustos. Amén. Amén. Cae sobre el trigo y sobre la cizaña. Amén. Ahora, si ponemos atención a las palabras de Cristo, si la lluvia cae sobre justos e injustos, eso significa que los impíos tienen el Espíritu Santo. Entonces, no, pues, hermano, esa es la manifestación nada más. Amén. Señor, amén. Padre, Señor, amén. amén. No es el Espíritu Santo. Por eso es que yo, hermanos, veía, hermano, cuando fui de la iglesia pentecostal, veía muchos pentecostales adúlteros hablando en lengua. Así es, Tienen el Señor, Espíritu amén. Santo. Amén. Es un hombre santo en la iglesia adulterando. Oh, Dios. Podía ser hasta un homosexual. Así es, Señor. Tiene el Espíritu Santo, pero un homosexual. Amén. Eran diablos personificando, hermano, nada más. Amén. Padre. Amén, Amén, sí, amén. Señor, amén. Jesucristo dijo, la lluvia cae sobre justo e injusto. El trigo y la cizaña se gozan por la lluvia. Amén. Pero eso no quiere decir que la cizaña tiene el Espíritu Santo. Amén, Padre. Así es, Padre. En primer lugar, hay que tener algo claro. Solamente los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por siempre. Amén. Amén. Jesucristo dijo que su vida probará si es un hijo o no es un hijo de Dios. Amén. 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 Todo se prueba en la vida que nosotros vivimos. Así es, Señor. Mateo 7:8 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, Así es, Padre. ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Amén. Y ahora dice, así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Padre, Amén. sí, Señor, amén. Y termina diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Amén. sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Amén. Su palabra. Amén, Amén. Señor. Oh, Padre, Amén. amén, amén. Ahora nos damos cuenta que la voluntad de Jesucristo es la mecánica que nosotros recibimos. Amén. Padre, amén. Oh, mi Cristo. Si nosotros rechazamos la mecánica, rechazamos a Jesucristo. Amén. Amén, Señor, Amén. amén, amén. Amén, Señor. Ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo es poder. Amén. Amén. Aleluya. Amén, sí, Padre. Pero, sea tu nombre. ¿quién es el Espíritu Santo? Amén. Amén. La tercera persona de la deidad. Errado. Amén. 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 Señor. No, Señor. Amén. Ve que hay que tener las cosas claras, hay que tener la mecánica clara Amén. para que la dinámica pueda venir. Amén. Señor, amén, amén, amén. Ahora entendemos que el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. Así es, Padre. Es la novia. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora, para poder entender lo que estamos hablando, hay que entender que los fariseos, ellos tenían los escritos de Moisés, Así es, amén. ellos tenían los escritos de los profetas, Así es, Señor, amén.
El problema de ellos es que ellos no tenían a Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oh, Ahora, ¿cuál es el tema, hermanos? Hoy en día, trayéndolo a nuestro tiempo, el tema es que hay muchos que tienen la Biblia. así es, Señor. Hay muchos que tienen el mensaje del profeta. Amén. El problema es que no tienen a Jesucristo. Amén, Padre. Los fariseos, por no tener a Jesucristo, les fue negado el Espíritu Santo. Amén. Y hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Amén. Aquellos que no tienen a Cristo, les es negado el Espíritu Santo. Amén. 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 Sí, Padre. Aunque ellos tenían, hermano, los escritos, hermano, no tenían el poder vivificador que tiene la palabra de Dios. Amén. Pero ¿saben qué? Los fariseos sí andaban detrás de las señales. Así es, amén. Ellos sabían que detrás de la correcta palabra estaba el verdadero poder. Amén, Padre. Ellos habían leído que Moisés en su tiempo era la palabra y entonces detrás de Moisés había un poder Amén. indicando su Amén, palabra. amén. Los fariseos sabían que Elías era el hombre de Dios, la palabra de Dios de aquel entonces. Amén. Y sabían que detrás de Elías había un poder vivificador Amén. que daba poder a esa palabra. Amén. Entonces, Oh, Señor. los fariseos andaban detrás de alguien que tuviera una señal. Amén. Sí, Padre. Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Aleluya. Ellos querían, hermano, ver la señal en Jesucristo. Ellos sabían de Elías, Amén. ellos sabían de Moisés, sabían de Eliseo, Oh, sabían de Amén. cada profeta vindicado por Dios. Amén. Entonces, cuando ellos querían identificar al Mesías por las señales, no por la palabra. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Oh, Dios. hermano, cuántas veces yo hablé con mucha gente. Oh, hermano, pero si él va a la iglesia y bueno, yo lo vi hablar en lengua. Yo sé que él tenía el Espíritu Santo. Esos son los fariseos. Amén. Amén. Saque de su mente eso. Amén. Tráigalo, hermano, de su mente. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Señor. Maestro, deseamos ver señal, Amén, Señor. ver de ti señal. Él respondió y les dijo: mire, ponga atención, la generación mala y adúltera demanda señal. Correcto. Amén. 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 Amén, Señor. Amén. Eso no significa que Jesucristo no hiciera milagros. Amén. Eso no significa, hermanos, que las profecías hablen de que en el último tiempo habrá señal en los cielos. Oh, Señor, aleluya, Padre. Amén, Señor. Por eso es que el profeta dice que cuando uno tiene la palabra, que el Espíritu, las señales lo siguen a uno. Amén. Por eso es que pondrán las manos sobre los enfermos Amén. y ellos sanarán. Amén. Podrán levantar muertos. Jesucristo dijo: mayores cosas harán vosotros de las Amén. que habréis visto. Amén. Señor, aleluya, Padre. Señor, amén, amén. Gloria a Dios. Padre. Aunque por así decirlo, los fariseos tenían la Biblia de aquel entonces, ellos tenían el mensaje de aquel entonces, eran malos y adúlteros. Oh, Señor. Malos porque no amaban la palabra. Amén. Y adúlteros porque le quitaban o le añadían a la palabra. Sí, Señor. Amén, Padre. Amén. A eso se estaba refiriendo Jesucristo. Amén. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Sí, Padre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Gracias, Amén. Señor. Gracias. Gloria a Padre. Dios. Amén. Amén. Oh, mi Dios. Ellos sabían que Jesucristo era el enviado de Dios. ¿Sabían ustedes de eso? Amén, Amén. Señor. Los fariseos sabían Sí. que Jesucristo era el enviado de Dios, porque veían las señales,
pero no creían en su palabra. Así es, Señor, Amén, es verdad. Así es, Señor. Amén, amén. Por eso ellos querían mostrarnos una señal. Y veían que Jesucristo sanaba a los enfermos. Veían que los paralíticos andaban. Así es, Señor. Amén, Señor. Señor. Vieron tantas cosas y le llegaron a los oídos tantas otras cosas más. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, Correcto. Así es, Amén, Señor. amén. Amén. un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Y usted sabe que ellos no le decían rabí a cualquiera. Así es, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Así es. Rabí, Amén. sabemos que has venido de Dios como maestro. Amén. Ellos sabían que había venido de Dios. Amén. Amén. Miren, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces. Amén, Oh, Señor. Señor, aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Mire cómo termina Nicodemo. Nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Amén. Nicodemo estaba reconociendo, no tan solo él. Ahí él dice: sabemos. O sea, los fariseos se reunían y hablaban, copullaban sobre Jesucristo. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Ahora, ese mismo espíritu de fariseos ha seguido siempre confundiendo a quienes, a los que tienen que ser confundidos. Amén, Amén, Señor. Amén, amén, amén. Señor. Detrás de las señales. Correcto. Amén, amén, amén. Aleluya, Padre. Yo estuve en cultos pentecostales desde muy pequeño, hermano. Y de repente salíamos del culto. ¿Sentiste ese aroma? ¿Sentiste ese olor agradable? Yo lo sentí, tú, sí, yo también lo sentí. Era un olor agradable. Andaban todos detrás de los olores. Oh, bendito Dios. Oye, ¿viste a ese joven cómo danzaba en el espíritu? Oh, yo lo vi. Y yo, hermano, yo no podía ser engañado. Yo veía cuando ese joven estaba así, y matado de las risas, hasta con los ojos abiertos. Pero los demás, oh, hermano, él tenía el Espíritu Santo. Así es, Señor. Andaban detrás de las señales, detrás de las sensaciones. Amén. Oh, Padre. Dios. Jesús tuvo que lidiar con eso. Amén. Amén. Pablo también tuvo que lidiar con eso. Amén. Oh, Señor. Pablo en la primera iglesia tuvo que pasar por lo mismo. La Biblia nos enseña que los corintios, ellos querían tener señales. Amén. Oh, así Amén, es, Padre. amén. Amén. Ustedes saben, los corintios es una iglesia gentil. Sí, amén. Amén. Sí, Señor, amén. No eran tan solo judíos, eran gentiles. Sí, Señor. Pero ellos querían ver visiones. Ellos querían hablar en lenguas. Pero ellos no querían la correcta palabra. Así es, Amén. 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 Sí, es verdad, Padre. Palabra. 1 Corintios 14, versículo 12 dice: así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, Amén. Oh, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. amén. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén, Oh, Padre. Amén. 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 Por eso es que cuando yo veo a alguien hablar en lengua, a mí no me produce ningún asombro, hermanos. Así es, Señor, Amén. amén. Gracias, Padre, amén. Sí, Señor. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los de la iglesia del pastor Lucas Márquez, que estaba aquí en Valparaíso, una tremenda iglesia grande, ellos enseñaban a hablar en lenguas? Sí, Señor, amén. 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 Y cuando ellos empezaban, vamos, habla en lengua, y ellos empezaban en guachi, ¡ah, está recibiendo el Espíritu Santo! ¡Sigue! Yo lo vi, hermanos. Amén. 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 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así es, Señor. ¿Dónde quedó Lucas Márquez y su iglesia? Amén. Así Amén. es, amén. Amén. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también
con el entendimiento. Así es, Señor. Amén, Amén. Amén. Señor, amén. Oh, yo me recuerdo, hermano, Sí, Señor. cuando se ganaban ahí en el púlpito, hermano, y ellos empezaban a orar y a hablar en lengua, y el otro a hablar en lengua, y era un enredo total. Así es, Señor. Amén. Así es, Señor. Amén. Cantaré, dice Pablo, en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Amén, Padre. Señor, En gracias, otras Padre. palabras, hermanos, todo tenemos que hacerlo a la luz de la palabra. Amén. Amén. Padre, amén. Mire lo que Gracias, sigue Señor. diciendo Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Se puede hablar en lengua? Correcto, claro que Sí, se puede. amén. Sí, Amén. Señor. Porque es un don. Amén. Amén. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a vosotros que 10.000 palabras en lengua desconocidas. Amén. Señor, amén. 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 Sí, Señor. Si Pablo estaba dándole énfasis al entendimiento en la Amén. palabra. Amén, Padre. Amén. Seguimos. Hermanos, no seáis niños Oh, Señor. en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. 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 Glorioso, Padre, amén. Veamos cómo el apóstol Pablo reprochó aquella actitud de aquellos que andaban detrás de las señales. Si yo no hablo en lengua, no tengo el Espíritu Santo. Si yo no veo una visión, no tengo el Espíritu Santo. Si yo no profetizo, no tengo el Espíritu Santo. Si yo no tengo un ministerio, no tengo el Espíritu Santo. Error. Error. Amén, Señor. Amén. Es cierto, Amén. Padre. Amén. 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 Todos querían tener un don en Corinto, pero ninguno quería tener la palabra. Así es, Amén. Señor. Amén. Primera de Corintios 14, 22 dice, así que las lenguas son por señal. Mire, ponga atención a lo que dice Pablo, Amén. Amén. porque yo le quiero leer la palabra. Amén. Amén. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Amén, Padre. Amén. 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 Pero la profecía, Amén. mire, ponga atención, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Gloria a Dios. Es lo contrario. Amén. Gracias, Señor. Eso Amén. está inspirado en el Espíritu Santo, hermano, aquí en la Amén. Biblia. Señor. Yo no le estoy colocando ni añadiendo. Lo que pasa es que la iglesia de Pentecostal le dio tanto énfasis a hablar en lengua que turbó las mentes de los hombres y las mujeres. Amén. Aquel que no hablaba en lengua, aquel que no tenía señal, estaba perdido. Amén. Oh, mi Cristo. Y yo me aleluya. recuerdo cuántos pastores estaban predicando, y de repente hablaban en lengua, y el hermano, ¿qué dijo? No se está hablando en lengua. Nadie entendía nada. Amén, Señor. ¿Por Así qué? Porque ese pastor era tremendamente espiritual. Pero aquí Pablo dice, prefiero hablar 5 Amén. palabras que ustedes me entiendan. Señor. Amén. Y no que quieren que me entiendan. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor. Amén. Estamos barriendo. Amén. Gloria a Dios. Estamos barriendo la iglesia. Amén. Barriendo la iglesia. Amén. Aleluya. Aquí Pablo dice, ¿escucharon ustedes? Sí, amén. Oh, cuántos van, empiezan a orar y empiezan a hablar en lengua y después quedan vacíos por dentro. Sí, Señor. Perdidos, hermano, amén. Amén. Señor. El apóstol Pablo en Corintios 13 habla de las preeminencias del amor Amén. y dice lo siguiente. Vamos, usted tiene su Biblia, hermano. Amén. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales Gloria a Dios. y no tengo amor, puede hablar en otras lenguas, hermano, Amén. inclusive angelicales. Amén. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios de toda ciencia, para los teólogos, si no tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Amén. Amén. Entonces, Padre. Entonces aquí Pablo está llevándonos al amor. Ahora, ¿cuál amor? ¿Cuál es el verdadero amor? Amén. Amén. Porque hay varios amores, pero lo más importante es amor filio y amor ágape. Correcto. Amén. Padre, Amén. amén. Amén.
Pero veamos, primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, Amén. Amén. porque Dios es amor. Así es, Padre. Amén. Entonces cuando hablamos de amor Amén. árabe, estamos hablando de amor de Dios. Amén. Gracias, Señor. Padre. Aleluya. Amén. 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 Ahora estamos viniendo a la luz de la palabra, la evidencia del Espíritu Santo. Así Amén. es. No son los dones, Así es, Señor. Oh, sí. ni los frutos, ni tampoco dar caridad. Esa no es la evidencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¿Sabían ustedes que hay muchos hermanos que tratan de personificar ser cristianos? Así es, Señor. Señor. Amén. 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 ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Bueno, don Francisco ya tiene ganado el cielo con la Teletón. ¿Sabía usted que el hermano Branham dice, hay mucha gente buena en el infierno? Amén. Señor, amén. Amén. La única forma, no se equivoque con esto, la única forma de entrar al cielo es teniendo a Jesucristo en su corazón, en su Amén. alma. Amén. Y el Espíritu Santo nos arrebatará de la tierra. Señor, aleluya. Amén. Amén. Gracias, Padre. Santo sea tu Amén. nombre. Amén. Sí, Señor. Ahora, Dios no se puede contradecir. Padre. Bendito sea tu nombre. Por eso es que Pablo dice, sí que el Espíritu Santo es de que creísteis. Le pregunta, ¿cierto?, a los que estaban siendo doctrinados por Apolos. Y muchos hoy en día dicen, desde que se creyó se recibe el Espíritu Santo y eso es falso. Amén. Amén. Déjenme decirles algo. Para poder recibir el Espíritu Santo, lo primero que se recibe es la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Ve? Señor. ¿En qué erraron los bautistas? Solo palabras, solo palabras, solo palabras. ¿En qué erraron los pentecostales? Solo los dones, solo los dones, solo los dones. Ambos errados. Amén. Amén. Ambos ismos. Amén. Oh, mi Dios, aleluya. Por eso es que el hermano Branham dice, bueno, nos damos cuenta que las denominaciones están malditas. Amén. Señor, Padre, amén. amén. Señor, aleluya, Padre, amén. Ahora, hay ismos en el mensaje que también están malditos. Amén. Así es, Amén. Señor, amén. Unos se quedan solo con palabra, 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 palabra. Bautistas en el mensaje. Amén. Y otros, no, yo si no tengo una sensación, no soy nada aquí. Habían algunos hermanos que decían, yo me voy a comprar un pasaje para Nueva York porque allá está la verdadera unción. Así es. Pentecostales en el mensaje. Así es, Señor, Amén. Amén. Oh, sí, Así es, Padre, Señor, amén. verdad, Señor. Ahora, para poder tener el Espíritu Santo, primero tenemos que tener la palabra. Es verdad. Si no tenemos la palabra, no podemos tener el Espíritu Santo. Amén. No nos olvidemos que la palabra es la espada. Amén. Sí, Amén. Señor, Amén. aleluya. Amén. Y con la espada se derrota a Satanás. Amén. Amén. Sí, Señor. Si no se tiene la espada, no se puede tener el Espíritu Santo. Gracias, Padre, aleluya. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vindica la palabra de Dios. Sí, Señor. Amén. 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 Aleluya. Mire, en el mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Esto fue predicado en el año 60, dice. Y cuando la palabra y el Espíritu Santo se juntan, algo sucede. Amén. Cuando el verdadero Espíritu de Dios puede entrar en la palabra, ¿se da cuenta que el Espíritu Santo entra en la palabra? Amén, Amén. Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. ¿Qué está haciendo? Predica. Fe viene por el oír la palabra. Y el verdadero Espíritu de Dios toma control de la palabra. Amén. Amén. ¿Se da cuenta que tiene que estar la palabra? Amén, Señor. Manifestará toda promesa que Dios hizo. Amén. Amén. Padre. La traerá a suceder Amén. y la hará así. La correcta actitud mental hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá a suceder. Si ustedes juntan el Espíritu con la palabra. Amén. Padre, Señor, amén. amén. Ahora nos damos cuenta. Sea tu nombre, Lo que Padre. primero que tenemos que tener es la palabra. Amén. Gracias, Señor, aleluya.
Amén. Y una vez que tenemos la palabra, entonces está obligado el Espíritu Santo, hermanos, a vindicar la palabra en nosotros. Amén. Padre, Señor, amén. amén. Sí, Señor. Ahora, nosotros como creyentes nos damos cuenta que en todo es Dios, hermanos. Amén. Señor. En primer lugar, Él nos predestinó ante la fundación del mundo. Amén. Nosotros cuando nacimos predestinados. Amén. Ahora, a medida que nosotros fuimos creciendo, en algún momento el Espíritu Santo nos tomó, nos limpió y nos trajo, hermanos. Amén, Padre, amén. El Espíritu Santo guiándonos, ¿ven? Amén. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, nos empieza a entregar la palabra. Reciban palabra, Amén. palabra. Y entonces el Espíritu Santo, cuando nos está guiando, entonces ahora Él dice, estoy preparado para que entrar en ustedes y morar en Gloria a ustedes. Dios. Amén. ¿Sabían ustedes que Jesucristo pasó eso, lo mismo que estamos nosotros viviendo? Así es, Señor. El hermano Rajan empieza a él a hablar, hermano. Y esto para muchos es un poco contradictorio, pero es la realidad. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, los primeros 30 años, aunque Él era la palabra, Él no hizo ningún milagro. Amén. Eso es Ninguna sanidad, no Amén. hizo absolutamente nada Amén. hasta que el Espíritu Santo descendió y moró en él. Amén. Amén. Él era la palabra. Amén. Cuando a los 12 años ya le estaba dando cátedra a los fariseos. Amén. Amén. Ya les hablaba, ya les decía toda la palabra. La Biblia dice que ellos quedaron maravillados. Amén. Este es el Amén, hijo de Padre. José. Amén. Así es. Él era la palabra, conocía todo. A los 12 años él hablaba de palabra. Ellos quedaron aturdidos con el conocimiento. No, hermano, es que él ya era Dios antes. Amén. Siempre fue Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Pero dense cuenta, cuando el Espíritu Santo, hermano, Amén, Señor. cayó sobre él, entonces él, milagro. Amén. Pero ahí no queda tan solo el verdadero creyente, hermano. Así es, Eso lo Señor, vamos a amén. tomar la próxima semana. Solamente un adelanto. ¿Sabía usted que cuando usted tiene la palabra, usted tiene el Espíritu Santo, eso no es todo? Así es, Amén. Señor. Amén. 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 Estamos hablando de la tercera etapa, pero falta la cuarta. ¿Cuál es la Amén. cuarta etapa? Adopción. Amén. Jesucristo Amén. ahí en el monte de la transfiguración. Amén. Oh, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Eh? Gracias, Entonces, Señor. cuando el hermano Branham dice, bueno, esto igual que el papel chino, dice. Bueno, dice, esta es toda la novia, dice, ahí está la Virgen Fátima y aquí está la Virgen Prudente. ¿Quiénes son arrebatados? Dice, pero todos cumplían la misma cualidad, dice. ¿Cierto? ¿No es así? Amén. Pero el problema está en que estos llegaron a la cuarta etapa. Amén. Gloria a Dios. Sí, Sí. Señor. Estos llegaron a Amén. la cuarta etapa, hermano, donde ellos fueron totalmente adoptados. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Eso lo vamos a ver, hermano, más adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. La Biblia siempre ha sido la misma. Fue escrita durante muchos años por diferentes hombres. Las profecías tienen que llegar a cumplimiento en cierto tiempo. Amén. Amén. Y solo los que tengan la palabra de Dios y le crean a Dios verán el cumplimiento profético para aquella edad. Amén. Por ejemplo, tenemos ahí cuando Jesucristo llegó a dar cumplimiento a las profecías de que el Mesías estaría en medio de ellos. ¿Qué pasó? Solamente unos pocos lo pudieron ver. Así es, Así Señor. es. Amén. Ahí estaba Pedro. Ahí estaban los apóstoles. Ellos, hermano, a lo mejor tienen que haber sido criados, hermano, bajo la religión judía de una de esas sectas. Pero ellos, hermano, fueron apartados. Ellos se dedicaron a su trabajo, a su familia. Tenía que salir todo aquello. Cuando llegó Jesucristo, los llamó y ellos lo siguieron. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra golpeó su alma. Amén. Por eso usted podía estar en la iglesia pentecostal, bautista, católica, Amén. hasta en el mundo. Señor, Pero amén. cuando la palabra lo golpeó a usted, Amén. la palabra lo sacó fuera. Gloria a Dios. Amén. No importa si usted estaba dentro de una iglesia del mensaje, usted tenía que salir fuera Amén. para poder recibir a Cristo en su alma. Amén. Gloria a Dios para siempre.
los truenos revelados. Amén. Amén. Señor, amén. Hoy en día dicen que no, los truenos no han sido revelados. Amén. Allá ellos. Unos pocos pueden recibir los 7 sellos Amén. abiertos. Amén. Algunos dicen, no, el séptimo sello sigue cerrado para ellos. Amén. Pero la novia, para la novia han sido sellados, revelados están. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros saber que estamos en lo correcto? Porque tenemos una dinámica de nuestro lado. Amén. Ahora, veamos qué es la dinámica primeramente. Oh, Señor, aleluya. Usted sabe, la dinámica es el Espíritu Santo. Amén. En el mensaje, ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Miren, esto muchos en el mensaje no lo creen, pero está en el mensaje, pero aún así no lo creen. Así es, Miren, amén. miren lo que dice el hermano Lajan, pero yo pienso que no lo creen por ignorancia o por culpa de sus propios ministros. No sé, yo creo, no sé. Algo, si es que son verdaderos, tienen que salir de aquel lugar errado. Amén. ¿Y volver a dónde? ¿A la iglesia? No, a la palabra. Amén. Gloria a Dios para siempre. Oh, sí, Señor, aleluya. En el mensaje que haremos con este Jesús llamado Cristo, predicado en el año 63, párrafo 111, hay que decir el año, porque si usted dice del año 60 para atrás no lo creen. Así es. Hay algunos que dicen, no, del año 60 para adelante no, hermano Germán. Me lo han dicho, me han llamado por teléfono. Diablos en un púlpito. Amén. Mensaje que haremos con este Jesús llamado Cristo, predicado en el 63, párrafo 111 dice, usted no sabe, usted no tiene que saber la mecánica. Usted, ¿quién se sabe toda la Biblia completa? A ver, levante la mano. Oh, Señor. No hay ninguno. A Amén. ver, otra consulta. ¿Quién se sabe todos los mensajes de memoria? Como dijo un pastor la otra vez en un concilio ecuménico del mensaje, que dijo, yo me sé los 1100 mensajes del profeta, nadie me enseña nada. Ese era un teólogo del mensaje. Correcto. Pero ahora, ¿quién se lo sabe aquí? No hay nadie, ni yo, Amén. nadie se lo sabe. Amén. Mire lo que dice el profeta. Usted no sabe, usted no tiene que saber la mecánica. Solo sepa la dinámica. Amén. La cosa que lo pueda hacer pulsar. Amén. Que lo hace verdadero. Amén. Y vea si da en el blanco. Amén. Donde la Biblia prometió que diría en este día, ven, Amén. es la palabra de nuevo. De regreso nosotros a la palabra. Amén. Amén. Señor, amén. Aleluya, Padre. No, hay que saberse todos los mensajes. Pero primero conocerse los mensajes y después va a venir el Espíritu Santo. Falso, hermano. Correcto. Falso. Amén. Amén. En primer lugar, no están todos los mensajes traducidos. Correcto. O sea, toda la novia del mundo entero solamente serían los que saben inglés. Y el resto estamos jodidos porque no nos sabemos los mensajes no traducidos. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Ves? Es como aquellos que dicen, no, es que yo me he leído la Biblia, yo conocí hermanos pentecostales, yo me la he leído 3 veces, otros 4, otros 5 veces. Oh, se leían hasta el libro de crónicas. Ustedes saben lo que son las crónicas. Y el hijo de tanto, el hijo de tanto, el hijo de tanto, el hijo de tanto. ¡Ah! Usted lee el libro de crónicas, hermano. Prefiero pasar a otro libro. Pero bueno, usted entiende, hermano. ¿No Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Usted me está entendiendo. Amén. En el mensaje ya salió el sol. Párrafo 71. Esto fue predicado en el año 65. El último año cuando vivió el profeta fue el año 65, murió él. Amén. Miren, el mensaje ya salió el sol, el año 65, párrafo 71, dice, hemos dado demasiada importancia a la mecánica. Así es, Señor. Oh, hermano, si hoy en día usted no coloca aquí al hermano Branham y escuchamos un mensaje del hermano Branham a voz del hermano Branham, usted está perdido. ¿Sabe usted eso? Porque hay un grupo que se llama los solo cintas. Así es. Los solo cintas se levantan en su iglesia y ahora no hay ningún pastor. Colocan la cinta del profeta y se acabó. Eso es todo. Los solo cintas. Así es, amén. Oh, hermano. Hemos dado demasiada importancia a la Amén, mecánica. amén, amén. Oh, hermano, ¿sabes qué? Que el hermano Branham dijo, por decirle, bueno, la novia se viste de la palabra. A ver, espera un poquito, hermano. A ver, no lo dijo así. El hermano Branham dijo, la palabra vista a la novia. No, pero que la novia se viste de la palabra. No, la palabra. O sea, por cualquier tontera, hermano. No sé si ustedes me entienden, hermano. Amén. Si usted no le pone una coma a lo que dijo el profeta, no, está errado. Y Amén, lo mandan a usted Señor. al infierno, hermano. Mire, hemos dado demasiada importancia a la mecánica
y ninguna importancia a la dinámica. Amén. Así es, Señor, está la Mire, verdad. ponga atención a lo que sigue diciendo. Se necesita el poder dinámico de Dios. Se necesita el poder de la resurrección de Jesucristo sobre la iglesia para manifestar que esto en verdad es gasolina y traer la palabra a cumplimiento. Amén, 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 amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Miren, yo les voy a dar un ejemplo, hermano. Gracias, Les voy a dar Padre. un ejemplo. Y dése cuenta, siempre el profeta dijo, el hombre representa, ¿cierto?, a Dios. Y eso lo dice Pablo, hermano, amén. Amén. Y la mujer representa a la iglesia. Así es. Vamos a darnos cuenta que un tremendo hombre de Dios, llamado Moisés, él era el hombre que tenía toda la mecánica y la dinámica de aquel tiempo. ¿Cuántos saben que él tenía la palabra y el poder de Dios? Amén. Dios le dijo a Moisés, ve, y lo que tú digas será como que yo lo diga, tú serás Amén. Dios para ellos. Amén. Padre, amén. ¿No es así? Amén, amén. Mire, él estaba tan preocupado de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que se olvidó Moisés de su propio hogar. Oh, Amén. aleluya. Amén. Sus hijos tenían la palabra. Sus dos hijos conocían. Moisés les había dicho, mira esposa, miren hijos, nosotros vamos a ir allá a Egipto. Vamos a ir con esta vara. Dios me ha dicho que con esta vara sacaremos al pueblo de Israel de la esclavitud con mano poderosa. Y los hijos escucharon, oh, mi papá, Dios lo va a utilizar con gran poder, porque mi papá es un cumplimiento profético para este tiempo. Oh, Señor, aleluya. La esposa decía, wow, Moisés, Dios lo va a utilizar. Moisés, la iglesia, ¿ves? Moisés, Dios lo va a utilizar. Y Moisés iba campante, hermano. Y cuando llegó, hermano, a cierto lugar donde estaba el mar rojo, él tenía que cruzar por ahí, po. Así que sin duda que Moisés tiene que haber abierto el mar para haber cruzado, hermano. No sé cómo lo habrá hecho Dios llegar hasta allá, pero él fue con su esposa y sus hijos, ¿no es así? Amén. Mire, ponga atención. Sus hijos sabían que Dios estaba respaldando a Moisés, su padre. Pero aún así, ellos no tenían la dinámica, ellos no tenían el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo sabemos eso? Séfora, la iglesia, Amén. Amén. la esposa, se dio cuenta que sus hijos no estaban circuncidados. Así es, Señor, amén. Ahora, cuando hablamos del carácter de Séfora. Esta es una Séfora, esta es una Séfora. Hermanos, ¿cuál era el carácter de Séfora? Séfora estaba parada en la palabra. Ese era el carácter que ella tenía, parada en la palabra. Amén, Señor, aleluya, Padre. Entonces, como ella estaba parada en la palabra, entonces se dio cuenta que Moisés estaba muy decidido. Yo voy a rescatar al pueblo, yo lo voy a sacar porque Dios me ha dado la mecánica y la dinámica. Y sus hijos, hermanos, cuando iban a llegar allá, dice el profeta, iban a morir por no tener el Espíritu Santo. Amén. Oh, aleluya, Padre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Séfora la iglesia? Séfora afiló una piedra, dice la Biblia. Amén. Afiló una piedra, entonces circuncidó ella misma a sus hijos. Amén. Señor, aleluya, Padre. Oh, hermano, ella le dio forma a ese cuchillo. Séfora fue fundamental para que sus hijos no murieran espiritualmente. Amén. Señor, amén, ¿Se da aleluya. cuenta el potencial que tiene la mujer? Amén. Una mujer creyente parada por Dios. Oh, mi Cristo, Amén. aleluya. Ahora, cuando ella los circuncidó, ellos recibieron el Espíritu Santo, porque ellos ya habían recibido la palabra, solamente les faltaba la dinámica. Amén. De Dios. Amén. Señor, Se da aleluya. cuenta que Séfora, hermanos, cumplió un papel fundamental. Amén. Así que cuando usted, hermano, hermana, perdón, de mal carácter, diga, esta es una Séfora, usted le dígale, yo soy una Séfora, pero parada en la palabra. Amén. Amén. Así es, Señor, aleluya. Si hay un hombre Padre. débil
espiritualmente y hay una mujer que está parada, hermano, en la palabra. Muchas mujeres levantan un hogar, hermano, en la palabra. Amén. Entonces el hombre recién toma posición. Amén. 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 Gloria a Dios, somos todos levitas aquí. Amén. Hombres, mujeres, niños cargando la palabra del alma. Amén. Sí, Padre. Mensaje, ya ha salido el sol. Dice, tiene que aparecer una novia verdadera. Amén. Hermano, le estaba predicando, hermano, a los del mensaje. Y él le dijo, tiene que aparecer Gloria una a novia Dios. verdadera. Sí, Señor. Amén. Amén. Oh, Señor. Tiene que aparecer, repite, una novia verdadera que no solamente tendrá la mecánica, no solamente tendrá la palabra. Correcto. Amén. Amén. Hermanos, se van a escuchar 5 mensajes diarios para recibir la dinámica. Eso es falso, hermano. Correcto. Oh, mi Amén. Hermano, Dios, eso es falso. aleluya, Padre. Tiene que aparecer una novia verdadera que no Amén. solamente tendrá la mecánica, sino que también tendrá la dinámica de ello. Amén. Amén. Eso hará que esa iglesia se mueva y viva en el poder de su resurrección. Gloria a Dios. Amén, Padre. Gloria a Dios. Sigue diciendo, pero si nosotros no llegamos a ese lugar, si nosotros no llegamos al lugar de tener la mecánica y la dinámica juntas, Amén, Señor. y hallamos ese punto, ¿de qué nos vale? Mire, ¿de qué nos vale pulir el vehículo? Decir, yo me conozco todo el mensaje, me conozco toda la palabra. ¿De qué nos sirve pulir las copas del vehículo? ¿Qué beneficio hay en estar cambiando la apariencia de una pulida completa a la iglesia? Así es, Señor. Amén. Amén. ¿De qué sirve Amén. cuando no se tiene nada de dinámica? Así es, Así Señor. es, Amén. Padre. Amén. No importa, mire, ponga atención, no importa cuánto nosotros probemos lo correcto de la mecánica. Así es, Señor. Oh, hermano, el mensaje es tremendo, es maravilloso, todos lo sabemos. Oh, hermano, la palabra de Dios que es tremenda, todos la sabemos que es tremenda. Amén, Señor. Amén. No importa cuánto probemos lo correcto de la palabra de Dios. Hermano, Dios es amor. Si yo sé que Dios es amor. Hermano, 7 truenos tronaron. Yo sé que los 7 truenos tronaron. Amén. Hermano, 7 sellos. Yo sé, hermano, que los 7 sellos fueron abiertos. No importa cuánto más probemos lo correcto de la mecánica. Tiene que haber una dinámica para hacer funcionar la mecánica. Amén. Amén. Lo dijo el profeta, mensaje, ya ha salido el sol. Amén. Amén, Padre. Amén, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Amén. Gracias, Ahora, Dios. el que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el hermano, me da lo mismo. El que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el mensaje, da lo mismo, hermanos. El que esté de acuerdo o esté de acuerdo, da lo mismo. Habrá una novia, dice el profeta. Habrá una novia que se parará por toda la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Hay un mensaje donde el hermano Graham, Gracias, Señor. donde el hermano Graham dice, yo no sé por qué están construyendo grandes templos. Así es, Sí, Señor. amén. Y dicen, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y construyendo grandes templos, templo. La gente dice, yo no sé. Bueno, ahora sabemos, por hermano. ¿Por qué? Templo, diezmo, por hermano. Amén. ¿No es así? Señor, amén. Sí. ¿Y cómo van a justificar los viajes? ¿Cómo van a hacerlo, hermano? Oh, hermano, el Señor me ha mandado a predicar a las Islas Canarias, hermano. ¿Cómo van a justificar? ¿Cómo van a poder ir si no tienen diezmos? ¿Ves? Entonces, hermano, pero hay un quinto ministerio, los pastores no pueden ir, son los evangelistas, los apóstoles los que tienen que ir. Oh, no, a ver, espera un poquito, soy yo el pastor de aquí. Bueno, sigamos con la palabra mejor. Amén. Sigamos con la mecánica y dinámica mejor. Amén. Amén, Señor. Mensaje, ya ha salido el sol. Párrafo 74. Por eso digo, lean el mensaje. Ya ha salido el sol. Amén. Con mi esposita, hermano, una vez lo estuvimos escuchando durante 7, hermanos, días. Lo poníamos, buscamos un mensaje, no, ya salió el sol. Y seguíamos buscando, hermanos. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque un grupo atacó, hermano, la dinámica. Así es. Un grupo amén. dijo, no, es la pura mecánica. ¿Cómo vamos a estar tan errados?
están tan errados, hermano. Amén. Oye, pero, hay un grupo que está que es de allá de Ecuador, hermano, y tiene iglesia en Argentina, en Brasil, en México, en diferentes partes de toda América, hermano. ¿Cómo están tan errados? O sea, ¿estamos dejando de lado el Espíritu Santo? ¿Cómo están tan errados? Entonces, cuando escuchamos el mensaje, ya ha salido el sol, hermano, a nosotros se nos abrió el... Amén. Amén. Y Gracias, nos dimos cuenta Señor. que el Espíritu Santo nos estaba guiando a nosotros a la verdad, a la justicia. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Fueron tan osados, tan osados. Oh, ustedes tienen que dejar el ministerio porque ustedes tienen dinámica, vos. Y nosotros no creemos en eso. Nos dijeron, hermano. Así es, amén. Nosotros no creemos en eso de tener, ¿saben ustedes, hermano, que todas las señales, el hablar en lengua, profetizar, todo eso también es de Dios? Así es, amén. Así que mantengamos el equilibrio, no vaya a irse uno por aquí. O sea, esa cuestión de hablar en lengua yo no hablo nunca. No, hermano, sería un error, hermano. Si el libro de Joel empieza a decir, ¿cierto? Unos tendrán sueños, otros tendrán visión, hermano. Así es, Que seamos equilibrados, amén. Amén. Mensaje ya salió el sol, párrafo 74 dice, todo este asunto de conejitos del día de la resurrección. Ustedes saben, hermanos, ¿se acuerdan? Ahora que viene Navidad, árbol de Pascua. Cuando llega en marzo, ¿cierto? Semana Santa, ¿cierto? Conejito, ¿cierto? Cuando llega Halloween, todos se disfrazan. Hablando de Halloween, ¿sabían ustedes, hermanos, que la tradición habla, hermanos, de que la gente se disfrazaba? ¿Dónde? Allá, hermano, en los caldeos, ¿cierto? Los babilonios, ¿cierto? Los Y druidas. ellos se disfrazaban, ¿sabe para qué? Para que los demonios dijesen, ah, este es uno de los nuestros. Así es, amén. La ruida. Los ruidas, ese era, los ruidas. Sí, amén. Estaban ahí mismo los diablos. ¿Cierto? Entonces los demonios lo miraban, ah, este es uno de los nuestros, por eso se disfrazaban, ¿ves? Y hoy en día, aunque los disfracen de mariposa, Así es, aunque Señor. los disfracen de hada, de cenicienta, es un disfraz. Amén. Correcto. Amén. Y eso lo lleva Así a los es. demonios. Así es, Señor. Amén. Mensaje ya salió del sol, párrafo 74. Toda esa solicitud de conejitos del día de la resurrección, las ceremonias, iglesias tan grandes y todo ese lujo. ¿Se da cuenta que el hermano Braja detestaba eso, hermano? Amén. Correcto. Amén. Todo eso perecerá, y no será más Amén. hasta que esa iglesia no llegue a ser dinámica y mecánica. Amén. Señor, amén. El Espíritu de Dios le impulsó a él para hacer las cosas que él hizo, hablando de Jesucristo. Amén. Y si él funcionó con 16 cilindros, entonces la novia hará exactamente lo mismo. Amén. 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 Él, Jesucristo, dijo en Juan 14:12, todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Amén. Correcto. Amén. Le daré un impulso de mi mecánica Amén. en su dinámica, Amén. en su mecánica. Gloria, Padre. Gloria a Dios. Y así el mundo no podrá contrarrestar a la novia. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Estoy terminando, hermano. Amén. Mensaje ya salió el sol. Dice, este es el mensaje para este día de Amén. resurrección. Amén. Amén. La dinámica y la mecánica juntas. Amén, Señor. Mire lo que dice. La mecánica sin la dinámica no sirve. Correcto. Amén. Oiga, ¿cómo no va a servir la palabra sin el Espíritu Santo? ¿Ves? Los Así es, bautistas. Señor, amén. No, yo defiendo la mecánica, la palabra, los mensajes. Bautistas en el mensaje. Amén. Y los otros, yo recibo no solamente la dinámica, no la palabra, porque no quieren vivir la palabra. ¿No? Así es, verdad. Amén. De verdad, Padre. Entonces, ¿qué dice el hermano Lajan? Este es el mensaje para este día de resurrección. La dinámica y la mecánica juntas. Amén. La mecánica sin la dinámica no sirve. Amén. Amén. Así es. Como tampoco sirve la dinámica sin la mecánica. Amén. Correcto. Amén. 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 ¿Dónde está eso, hermano Germán? Párrafo 75. Mensaje ya ha salido el sol. Amén. Amén. No sirve el Espíritu Santo sin la palabra. Tampoco sirve la palabra sin el Espíritu Santo. Así es, Amén, Señor. Señor. Amén, Amén. correcto, sí, Señor, amén. Eso es verdad, mi Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.
Gracias, Padre. Mire lo que dice el hermano Laja nuevamente. Para todos aquellos teólogos del mensaje que no creen. No importa cuán perfecta sea la mecánica. Oh, hermano, esto va a golpear fuerte ya. Amén. Amén. Señor. Así que Amén. Amén. qué bueno que estamos los hermanos antiguos aquí, hermano. Amén. Amén. Señor. Aunque faltan algunos, pero yo sé que también están parados en la palabra. Eso es lo que hablamos con mi esposita. Dios, Amén. a esta iglesia le ha dado algo especial, hermano. Amén. 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 Sí, Padre. Mire lo que dice hermano Vladimir, hermana María Eugenia, Amén. hermano Octavio, hermana Cecilia, hermana Jackie, todos ustedes, hermana David, hermano Juan, hermano Claudio, hermana Gabriela, usted, joven, hermano Guillermito Chico. Mire lo que dice aquí la palabra, dice, no importa cuán perfecta sea la mecánica, no importa cuán perfecta sea la palabra, no importa cuán perfecta sea el mensaje. Suena duro esto, hermano. Amén. Me ponga atención. Eso no se moverá Así es, Señor. Amén. hasta que no llegue la dinámica. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene la mecánica? ¿Qué pasa? Dice, y cuando llegue la dinámica, la chispa hará contacto con el poder de la gasolina. Amén. Y cuando eso hace explosión, se produce la combustión. Amén. Y la combustión hace que todo se ponga en movimiento. Eso es lo que pasó con los discípulos. Amén. Cuando ellos estuvieron con Jesucristo, Jesucristo les dijo, recibiréis poder de lo alto. Amén. Ellos estuvieron en el aposento alto, orando. Y cuando descendió la chispa del Espíritu Santo, entonces ellos pasaron por la puerta la hermosa. A lo mejor ellos pasaron muchas veces por ahí. Muchas veces fueron viernes paralíticos. Pero ellos tenían temor, ellos tenían miedo. Pero cuando el Espíritu Santo descendió, entonces ellos se dirigieron al paralítico. Amén. No tengo plata, no tengo oro. Ahora ellos tenían la dinámica. Ahora ellos conocían el poder de Dios. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Esa es la resurrección. Ese es el verdadero poder de Dios. La mecánica con la dinámica juntas. Aleluya, Padre. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, Aleluya. versículo 5. Pablo dijo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, Amén. Así es, Señor. sino también en poder, en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por siempre. Voy terminando, el mensaje ya salió el sol. Eso sucede cuando la dinámica cae sobre la mecánica. ¿Se da cuenta que hay que tener la mecánica primero? Amén. Eso es lo que sucede cuando la dinámica cae sobre la mecánica. Pero si cae sobre un pollo, el hermano Rajan aquí está hablando, yo le puse entre paréntesis, sin palabra. Amén. 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 Porque el hermano Rajan tipifica a los pentecostales con pollos, Amén. a los bautistas con pollos. Correcto. Amén. Dice, pero si cae sobre un pollo la dinámica, Amén. sin mecánica, no le hará ningún provecho. Así es, Pero no hará provecho, hermano, que el Espíritu Santo caiga aquí si no tenemos la mecánica de la palabra. Correcto. Amén. 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 Más si cae sobre un águila, Aleluya. una novia palabra, ella se moverá. Es la dinámica junto a la mecánica. Puede ver lo que estoy diciendo, dice el profeta. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y como último mensaje, lo último para terminar, dice el hermano Lajan, una mujer Aleluya. tocó su vestidura Aleluya. y fue sana. Amén. Amén. Sí, Dinámica Señor. salió de la mecánica. Amén. Amén. Pero un soldado romano Aleluya. le escupió en su rostro y cayó directo al infierno. ¿Ve usted? Amén. Depende de dónde se encuentre usted. Amén. Es como produce. Amén. ¿Lo creen? Amén. Dios le bendiga, hermana. Amén. Dios le bendiga, hermano.
da gracias por tu palabra, Amén, Señor. Padre. Amén. Cuán deliciosa es tu palabra, Amén. Señor. Amén. Pero mayormente delicioso, Señor, cuando tu palabra es vindicada por tu Espíritu Amén. Santo, Señor. Amén, Padre. Gracias porque podemos comprender, Señor. Así es Tú la nos has única revelado forma, Padre. el Amén. significado oculto, Señor, de lo que es tener la palabra, Señor, Amén, Señor. y tener el Espíritu Santo en tu novia, Señor. Amén. Oh, Señor, gracias por vindicar este pueblo pequeño, Señor. Amén. Esta manada pequeña, Señor, llena de Amén. palabras, llena del Espíritu Santo, Señor. Amén. Oh, Señor. Y tu palabra dice, las señales seguirán a los que le creen. Amén, Oh, Señor. Señor, hemos creído en ti, Señor. Amén. Oh, Señor, podemos tener las señales. Claro que las podemos tener, Señor. Amén, Padre. Podemos soñar, podemos tener visiones, podemos hablar en lengua. Los enfermos son sanados. Oh, Señor, los que están atados son liberados, Señor. Amén, Señor. Los que están en pecado, Señor, están llevados a santidad, Señor. Amén. amado. Hay una novia que se está parando en tu palabra, Amén, Señor. Padre. Hay una novia que quiere vivir tu palabra aquí, Señor. Amén, Señor. Oh, Señor, bendice a este pueblo, Señor. Amén. Bendice esta manada pequeña, Padre. Amén. Y ahora te pido, Señor, que tú, Señor, bendiques tu iglesia, Padre. Amén. Nos llenes de tu Espíritu Santo y descienda Amén. fuego del cielo, Padre. Amén. Gracias, Señor, por todo, Señor. Bendícenos, Amén. Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga.